Hola Néstor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Franco, muy bien. Qué alegría verte después de tanto. Tanto tiempo. ¿Quién Así va a Hola, es. buenas moderar? tardes. ¿Vos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? A ver, un segundo. Franco, ¿quién va a moderar? ¿Vas a estar vos? Yo voy a Eh, moderar. ajá, va a moderar Agus. Dale, dale. ¿Cuánto tiempo voy a tener, Agustina? Van a ser 20 minutos por cada disertante. Bárbaro. Excelente. Lo que te voy a pedir es si me podés hacer coanfitrión porque yo voy a usar un par de imágenes. ¿Puede ser? Bueno, a ver. Un segundo. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Como para que no moleste.
Bueno, de paso, bienvenidos a los que se van conectando. Ya dentro de unos minutos, en breve, vamos a estar comenzando con esta nueva edición de lo que es el Café Filosófico Virtual. Franco, estaría bueno el cafecito en la espera, ¿no? Vos te acordarás, Néstor, de cuando fue la edición 2019 que había café en serio. Y había comida. Sí, estaba. Salimos todos rodando de la Y biblioteca. ¿te acordás que le inundamos la biblioteca a Mariela? Sí, Mariela encantada igual de la avalancha de gente. En esas épocas en las que se podía todavía. Exactamente. Ya son las 6, pero vamos a dar un margen de 5 minutos para que la gente siga entrando y después sí vamos a empezar con las presentaciones. Bárbaro. Tardes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿Qué ¿qué tal, tal? Nico? Hola, Matías. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, bienvenida. Gracias. ¿Cómo va? Bien, bien.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, padre Sergio. Hola, buenas Bienvenido. tardes. Bueno, gracias. Pues, Buenas tardes, Mirta, bienvenida. gracias. Bueno, ahora que ya se hizo la hora, estamos listos para comenzar. Bueno, bienvenidos todos a una nueva edición, la tercera, gracias a Dios, de lo que es el Café Filosófico. Esta vez, por segunda vez consecutiva, es virtual. Este evento, bueno, fue organizado en conjunto por Pastoral, UCA Sede Paraná, y los centros de estudiantes de Humanidades, Centro de Estudiantes de Derecho, Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En esta edición, bueno, nos van a estar acompañando como disertantes el padre Matías Volpe, es un sacerdote de la Arquidiócesis de Paraná desde el 2004, licenciado en Teología Dogmática por la UCA, profesor de Teología en el Instituto Nuestra Señora del Cenáculo, que es el Seminario de Paraná, en el Instituto Fons Vitae y en la UCA C de Paraná. También nos va a estar acompañando en el mismo rol también Néstor Rodríguez, es licenciado en Filosofía por la UNL, maestrando en docencia universitaria también por la UNL, profesor de Filosofía, Ética y Antropología por la UNL, también en la UNL, bueno, en la UCAC de Paraná, en la Universidad Católica de Santa Fe y en la Universidad Adventista del Plata, que está radicada en Villa Libertador, San Martín. También, bueno, es profesor en el Instituto Nuestra Señora del Cenáculo, también Seminario Arquidiocesano de Paraná. Para quienes nunca han asistido a este evento, bueno, les cuento un poquito en resumen.
Café Filosófico es un evento en el que nos reunimos en torno a una temática. Este año, la temática que nos reúne, o en esta edición, la temática que nos reúne es el destino y lo que nosotros queremos. Entonces, con respecto a esta temática, hemos invitado a dos disertantes que son bueno, Néstor Rodríguez y el padre Matías Volpe, para que puedan compartir con nosotros su punto de vista desde sus disciplinas y sus especialidades. Así que bueno, sin más preámbulos, si les parece, vamos a dar comienzo a este espacio. Así que bueno, le voy a pasar la posta ahora a quien va a ser en esta edición del café, nuestra moderadora, que va a ser Agustina Caloni. Gracias, Franco. Vamos a hacer la explicación cortita. Obviamente ya presentamos a cada uno de los disertantes. Le vamos a dar la palabra primero al padre Gabriel Matías Volpe. Cada disertante va a tener 20 minutos de exposición. Obviamente no se los va a interrumpir a ninguno de los dos mientras estén hablando. Se les va a avisar cuando le queden 5 minutos de exposición a cada uno, y después de que ambos hayan dicho lo que cada uno tiene que decir, se van a abrir las preguntas para cualquiera de los dos. Entonces, ahora, si le parece al padre comenzar. Perfecto. Muy bien. Antes de comenzar, una cosa, si les parece, si les surgen las preguntas en el momento y no pueden retenerlas, o si no tienen para anotar, pueden enviármelas a mí por privado al chat. Creo que voy a ser la única opción que va a aparecer, pero pueden enviármelas por privado y después las leemos si les parece. Ahora sí, padre. Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos los que se fueron sumando. Y bueno, agradecer esta invitación y compartir este momento fraterno, ¿no? Más allá de la virtualidad. Bueno, el tema es realmente amplio, y bueno, tiene variantes por donde se lo mire. Yo voy a hacer una pequeña perspectiva desde, bueno, un resumen desde la propuesta de la teología católica, ¿no? Que engloba también corrientes distintas del pensamiento y que, bueno, también nos formula distintas preguntas también en este contexto, ¿no? No podemos olvidarnos que somos sujetos históricos y el contexto de la pandemia también nos pone ante preguntas cruciales y nuevamente fundamentales, ¿no? La propuesta de reflexionar acerca del destino y lo que queremos ser nos sugieren preguntas que atraviesan la historia de la humanidad. Por eso, desde mi ventana, humilde ventana, la teología, se convive con diversas posturas que toman prestado de diversas variantes del pensamiento. Hay muchas cosas que no empiezan con el cristianismo. Eso también nos da mucha tranquilidad y humildad a la hora de abordar estos temas. Pero es cierto que, bueno, la novedad de Jesucristo también es un antes y un después en muchas de estas cuestiones. Un primer momento es preguntarnos y recorrer algunas pistas que nos acercan a temas muy amplios. Después voy a abordar el concepto de la libertad para el cristiano, para el cristianismo, muy, por supuesto, superficialmente por el tiempo, y una conclusión final. Ese va a ser un poquito el esquema de estos minutos. Las preguntas son las de siempre, ¿no? ¿Estamos determinados? ¿Somos producto de la casualidad, de la fatalidad o del destino ciego de este universo? Y ahí también, ¿qué es la libertad, no? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? ¿Esta es absoluta o relativa? En estos días, comparto con ustedes también, me parece, el séptimo arte, ¿no? Como es el cine, que también nos habla de una propuesta, y la teología también puede desde ahí mirar, ¿no? Una película con Sofía Loren en estos días, ¿no? La vida del antes sí, y que trata realidades realmente cruciales, como por ejemplo la inmigración, el narcotráfico, la segregación racial, los conflictos sociales y políticos, la prostitución, que nosotros podemos preguntarnos dramas o tragedias. ¿Por qué tal persona nace bajo este contexto económico, social, familiar, educativo, político? Podemos hablar de un determinismo.
Y en esa película trata muy bien de estos encuentros, ¿no? De estos encuentros que uno podría decir casualidad, por supuesto es ficción, pero que puede representar arquetípicamente varias de las existencias que vemos a diario. Uno como profesor, como pastor, ustedes, digo, también a diario vemos todas estas realidades que se conjugan y que de alguna manera cuando también en estos momentos tan acuciantes nos volvemos a repreguntar. Por eso el Papa Francisco llama en reiteradas ocasiones a no reflexionar a partir de abstracciones encerradas en la cueva de las ideas, sino a partir de los rostros concretos, con nombres, historias de carne y hueso, no números o estadísticas frías, que alimentan un narcisismo intelectual, donde hemos visto muchas veces como sistemas doctrinales, aparentemente perfectos, entre comillas, tuvieron como resultado muchas veces la destrucción de la dignidad personal. Y en eso la teología recalca, ¿no? La dignidad personal por sobre todas las cosas. Acá ya empezamos a dar un primer puntapié. Dice Francisco, en otros sectores de nuestras sociedades crece el aprecio por diversas formas de espiritualidad del bienestar sin comunidad, por una teología de la prosperidad sin compromisos fraternos, o por experiencias subjetivas sin rostros que se reducen a una búsqueda interior inmanentista. Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi existencia, de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. Por eso acá el compartir va a ser no desde una palabra que en la tradición cristiana no aparece prácticamente, ¿no? Con la palabra destino, sino con la palabra providencia. Y en la providencia también el juego de encuentro de libertades, donde está la libertad del ser humano. Acá también aparece algo muy importante, que es también en esa elección o en ese llamado que tiene el ser humano, desde el seno materno, una vocación o una misión a realizar en esta vida, un propósito, decimos. Por eso para esto tenemos que abordar el concepto de libertad cristiana, que va asociado al concepto de misión. Puesto que toda persona debe ser a un acto de libertad divina, la libertad humana se sitúa desde su inicio en el seno de una relación. Esta situación, la que media entre Dios y la persona humana, imprime en nuestra libertad, en su ejercicio, un sentido indestructible. Si la persona humana, cada una de ellas, ha sido pensada y querida por el mismo Dios, cada uno de nosotros tiene una tarea, es depositario de una misión. En palabra de un teólogo suizo, diría, nos volvemos más personas cuanto más nos hacemos disponibles a esta misión. O sea, existencialmente, ontológicamente todos tenemos el mismo peso en esta vida. Pero existencialmente, de acuerdo a ese fin, a esa atracción, al cual mi libertad se entrega, o sea, un asentimiento, ¿no? Comprometido de todo lo que soy, de alguna manera, en ese plan de salvación, que está dentro de lo que nosotros podemos considerar la historia general o la historia profana, le voy dando sentido, ¿no? Voy cumpliendo esa misión encomendada. El sentido de la vida no es inventado, sino descubierto. Comienza a delinearse el significado cristiano de la libertad. Desde la perspectiva cristiana, la libertad, en su esencia más íntima, es la real capacidad de responder a la llamada de Dios Creador. O sea, podemos decir esta expresión, ¿no? Es ese tú, o sea, responsorial, le viene la palabra después responsabilidad, que es la capacidad justamente de responder, no de manera pasiva, sino de manera creativa e inteligente. Porque el signo más eminente de la imagen de Dios en el ser humano es la libertad. Es la libertad. Entonces, la capacidad de responder cada uno ante Dios de sí mismo, ante la vida, ante la realidad que me rodea. Esta es la definición de libertad que se alcanza al considerar el origen de la persona humana. Es mucho más que una cuestión moral, ¿no? Es una cuestión prácticamente vocacional. El hombre es vocacionado, ¿no?
O sea, está llamado constantemente. La libertad solo está a salvo si en el origen de mi ser se encuentra una potencia que me ha traído a la vida por amor. El cristianismo afirma que el hombre no es un mero producto de la naturaleza, sino un tú serio, con rostro. De ahí después podemos hablar de la palabra persona, ¿no? Que también es un concepto que prácticamente podemos decir tiene mucho que ver con el cristianismo. Un tú frente a Dios suscitado por su amor. O sea, esto que decía Gabriel Marcel, ¿no? ¿Qué es amar sino decir vos me importás? O sea, por eso esto también cambia nuestras preguntas a veces, y acá me iría por la rama de nuestra pregunta por la existencia por Dios. En la Biblia no es la pregunta por la existencia por Dios, sino ¿hay alguien que en esta existencia se interesa por mí? ¿Se acuerda de mí? En estos momentos que estamos viviendo, de tanta soledad y por el aislamiento y vemos tanta realidad, la pregunta es de esas personas muchas veces, ¿no? La soledad que nos hace encontrar con nuestra propia verdad, con nuestra propia desnudez e impotencia. En la tradición del pensamiento cristiano, el tema de la destinación final del hombre a Dios, de cada hombre hacia el encuentro eterno con el mismo Dios, ha sido demostrado y pensado. No las puedo resumir a todas. Digo, por lo menos cito 3 así al pasar. La primera sostiene que el hombre está dotado de una apertura infinita que solo Dios puede colmar. O un absoluto, en el caso que uno no sea creyente. El hombre ha sido hecho para encontrarse con Dios. Es el gran tema de San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. O en palabras de Andrés Frossard, este gran converso, ¿no es cierto?, del comunismo, judío él, que un día entrando en una iglesia dice, bueno, encontré justamente mi verdad, ¿no? Dice, y a partir de ahí, bueno, él se convierte y comienza todo un cambio, ¿no? Una conversión total, personal, intelectual, este gran literato francés. Considero en extremo interesante la modulación también tomista de este tema. La necesidad, el ansia de verdad presente en el hombre, lo impulsa a buscar una respuesta última a su interrogante sobre la verdad. Podemos decir que somos prácticamente buscadores de esas respuestas, que bueno, que realmente llevan toda la existencia, en cada etapa una pregunta distinta o preguntas distintas. Existe en el corazón humano la existencia y la apelación a una respuesta íntegra. Y según hace ver de nuevo la experiencia, esta respuesta no puede consistir en algo a que el hombre alcanza por sí solo. Cualquier respuesta humana resulta siempre fragmentaria y provisional. Y un tercer modo, existe otro modo de plantear la cuestión, que es el ser personal que se eleva por encima de cualquier realidad impersonal, por su misma constitución ontológica, o sea, el fundamento, ¿no?, del ser. El ser en su sentido más fuerte, con la autoposesión, la autonomía y la autarquía, se encuentra realizado en la persona de un modo muy superior al que es propio de lo infrapersonal. Esta jerarquía tiene una clara consecuencia. Ninguna realidad impersonal puede constituir el objeto último de una persona. O sea, ¿qué es lo que realmente puede conquistar o completar, ¿no es cierto? El hombre solo es fiel a sí mismo si se supera y si se trasciende a sí mismo. Esto lo vemos en la obra de arte, por ejemplo, entre tantas cosas. Constantemente el hombre quiere quedar en la historia y más allá de la historia. ¿Pueden las perspectivas del origen de la libertad y la de su destino unificarse desde un punto de vista superior? Este punto de vista lo constituye la inescrutable resolución divina de comunicar la plenitud de su vida, también a personas creadas. Estas son pensadas y queridas, una a una, para que participen también de esa comunidad divina. Y como esta misteriosa decisión divina es del todo gratuita, es pura gracia, en la visión ofrecida por el cristianismo, es la gracia, o sea, ese regalo, ese don, lo que suscita la libertad humana más honda y radical. Cuando me doy cuenta que mi vida es donada y por tanto con la capacidad de donarme hacia los demás, en un vínculo relacional que impregne toda mi existencia. Mirándola desde el hombre, la libertad está destinada a cumplir un sentido, porque el yo se encuentra llamado a realizarse
plenamente en Cristo. Por consiguiente, la libertad humana es la capacidad de responder a la propuesta de amor que Dios lleva a cabo en Cristo. La llamada y el ofrecimiento que Dios hace al hombre en Cristo están ordenados a la plena realización del hombre. Se trata de una propuesta de amor que busca el bien de la persona llamada. Y esta divina proposición compone el fundamento de la libertad humana. Bueno, como ya se va haciendo el tiempo, no sé si alguien quiere por ahí intervenir, voy cerrando un poquito esta parte, ¿no?, de la libertad. Con una expresión de un padre de la Iglesia del siglo IV, San Gregorio de Nisa, padre griego. Hizo una cosa bastante como tenían los padres griegos para el momento, para la época, interpretando, los primeros que interpretan las Sagradas Escrituras, en diálogo también con la filosofía, con la cultura de su época. Dice San Gregorio: somos en cierto modo padres de nosotros mismos, engendrándonos a nosotros mismos según queremos ser y mediante la libre elección propia. El niceno tiene una antropología que en varios aspectos sintoniza con la cultura actual. El hombre no es un ser ya hecho, sino más bien un ser dinámico y en proceso de crecimiento. Esta mutabilidad humana proviene del hecho de haber sido creado, y al contrario de lo que pudiera creer una mentalidad platónica, no es una limitación. No estamos destinados a un destino ciego, sino que hace posible el crecimiento infinito hacia el bien o hacia la belleza, en palabras de otros autores, que es Dios. La más hermosa consecuencia de esta capacidad de cambio está en la capacidad de crecer en el bien, en el progreso hacia lo mejor, cambiando siempre lo que ya está bien en algo aún más divino. Por tanto, la perfección consiste en nunca parar de crecer hacia lo mejor. Gracias a esa elección, el hombre se autorrealiza, se da su propio ser, es padre de sí mismo. Se trata de que el hombre no está determinado, sino que es responsable y dueño de sus actos. Con la expresión padre de nosotros mismos, recoge la idea de Aristóteles de que el hombre es padre de sus propios actos, pero dándole un sentido más existencial todavía. Se trata no solo de la autodeterminación en el sentido de que el hombre es dueño y sujeto de sus actos, porque tiene libertad de elección, sino que además, teologalmente, se construye a sí mismo. El yo se realiza a través de actos libres en relación con otros. En conclusión, para cerrar esto, ¿no? Sí. Perfecto. Ya estamos. No, era para avisarle que falta. Sí, 4 minutitos. Entonces, el hombre tiene la capacidad de hacerse a sí mismo por el don de la libertad. Necesita de la enseñanza, del acompañamiento y de la experiencia de otros para realizarse como persona. Creo que una expresión muy linda que el Papa resalta, ¿no?, en la última encíclica, me parece que en todos los ámbitos tenemos que poder aplicarla, es el concepto de amistad, ¿no?, que nos hace ver, bueno, la vida mucho más amable, y no en este drama, en esta tragedia, ¿no?, de que todo de alguna manera está, bueno, escrito, predestinado, como cuando dicen, vieron, me acuerdo en el campo como sacerdote cuando uno iba, ¿no?, ya estaba escrito, que tenía que morir de esta manera. El hombre que tiene la capacidad de hacerse a sí mismo por el don de la libertad, entonces, por un lado se afirma la dimensión de la libertad inherente al hombre como imagen de Dios, la cual tiene su autoposesión, autodominio, siendo un sujeto responsable y padre de sus actos. Pero por otro lado, subraya que esa libertad, en la medida en que los actos humanos repercuten sobre el mismo hombre, permite la autorrealización humana, o sea, se va configurando hacia algo mejor. El hombre ya no es solo padre de sus actos, sino padre de sí mismo. La persona no se realiza como tal por el simple hecho de usar su libertad y elegir, sino que tiene algo que lo cualifica. Solo cuando elige en la línea de su vocación, en fidelidad a la verdad, a su verdad, y por supuesto al bien. La mejor autorrealización del hombre, podemos tomar esta cita de Gaudium et Spes, ¿no?, 22, del Concilio Vaticano II. El hombre manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación, siendo la vocación suprema del hombre en realidad una sola, es decir, la divina. Ser padre de nosotros mismos no es un acto de autonomía y cerrazón en sí mismo.
No es un acto de autosuficiencia, es apertura, receptividad, docilidad, capacidad de acogida y de aprendizaje. Es dejar actuar a Dios en nosotros y poner los medios de una sana educación humana, de una pedagogía que ayude a que la persona crezca en este camino de humanidad. Y que también reconozca que este tiempo o esta historia que le toca vivir necesitan mucho de su protagonismo al servicio de la vocación que ha sido regalada o donada a través de su existencia. Muy bien, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por la exposición, padre, y también por respetar el tiempo. Les vuelvo a recordar a la gente, a los oyentes, que si tienen alguna pregunta y no la pueden retener ahora o no la anotaron, se la escriban por privado a Franco, el anfitrión, así él después la puede decir en voz alta para todos. Néstor. Bueno, gracias Agustina. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Y bueno, compartiré en estos 20 minutos algunas ideas, algunas experiencias, algunas intuiciones referido al tema planteado por los chicos sobre el destino. Me llamó la atención y es todo un indicador el propio título del Café Filosófico que habla del destino y lo que nosotros queremos, ¿no? Y llama mucho la atención, me llama mucho la atención e invito a pensar en la conjunción y, porque me parece que por ahí filosóficamente es por donde podemos extraer algo interesante para pensar juntos en estos minutos. Cuando me dijeron el título de lo que tenía que preparar para compartir, la palabra destino, una palabra muy fuerte, muy cargada, una palabra que aparece en nuestra vida muchas veces, sea uno joven, sea uno más portando canas, sea alguien que estudia, alguien que trabaja, casado, solo. El concepto destino hace su aparición en nuestra vida. No sé por qué a mí inmediatamente me hizo pensar en una caminata en el borde del mar, con los pies tocando la arena, con el agua mojándonos, sintiendo el aroma húmedo del agua salada, y haciéndonos preguntas, ¿no? Y esa pregunta que puede surgir es, ¿por qué yo? ¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo? Qué bien que lo hice, qué mal que me salió, ¿sí? Pero si yo quería otra cosa, y así poder multiplicar todo ese tipo de preguntas que todas reconducen a esta cuestión acerca del destino y de nosotros. Romano Guardini dice que solo la persona puede tener destino. El padre recién acaba de aclararnos algo sobre el concepto cristiano de persona. Es decir, solo nosotros podemos pensar el destino. Ahora, lo pensamos con todo lo que nosotros somos y nos genera una serie de problemas. Y bueno, como buen filósofo, quisiera apuntar algunas cuestiones problemáticas sobre esto. Fundamentalmente, cómo relacionar esa fuerza del destino, eso que aparece por allí, por fuera de nosotros y que encima aparece con una magnitud que nos desborda, que aparentemente nos golpea, nos cachetea, y nosotros mismos, con nuestra intimidad, con nuestros sentimientos, con nuestros proyectos, con nuestros sueños. Entonces, problematicemos eso, pensémoslo, y doy algunas pistas como simplemente para iluminar el tema, obviamente no para responderlo, no a la manera sistemática de decir 1, 2 y 3 y lo tenemos solucionado, sino iluminando la pregunta, la dificultad y tratando de señalar un enorme camino. Uno puede pensar muy simplemente, pero no descartando que tenga profundidad, que el destino es el lugar al que nos dirigimos. El destino es el lugar al que nos dirigimos. Si yo en este momento me quiero ir a la terminal de ómnibus o me voy al aeropuerto y saco un pasaje o un ticket de vuelo, una de las cosas que va a aparecer allí es el destino, ¿sí? Vamos a suponer que me voy a Buenos Aires, me voy a Córdoba, me voy a San Pablo, estoy por subir al avión, al tren o al colectivo, me preguntan destino. Ese sentido de la palabra destino, del lugar hacia el cual nos dirigimos, habilita dos grandes maneras de enfrentar esta cuestión. Y mantengamos esta idea del hombre o la mujer caminando por la playa y preguntándose por qué a mí, ¿no? Un grupo de pensadores, de filósofos, de poetas, de teólogos también, asumiría la posibilidad de responder a esto pensando que el lugar al que nos dirigimos, ese futuro
que algún día será presente ya está marcado. Y nuestra vida, en última instancia, va a consistir en esperar a que llegue. No hay otra manera. Eso que está por allí adelante es algo que va a llegar, y de manera inconmovible, y aunque pateemos, aunque lloremos, aunque gritemos, aunque pensemos que el universo entero está a favor de nosotros, no va a haber otra posibilidad que llegar a ese destino de esa manera. ¿Está? Por otro lado, va a haber otro grupo de pensadores, de poetas, de teólogos, que piensan que el destino se construye, lo construye uno mismo, lo construye por sus acciones, por las direcciones que tomamos, que van a posibilitar que sea un destino u otro destino. Entonces ahí tenemos dos grandes maneras. Podría ser toda una categorización de cada uno de los distintos autores que van a seguir estas líneas, pero ellas sirven mucho para pensar la problemática. Entonces, o por un lado, ese lugar al que nos dirigimos ya está predeterminado, o ese lugar lo construimos nosotros, lo transitamos nosotros, compramos el ticket nosotros y lo decidimos, o directamente vamos a la terminal o al aeropuerto y nos dicen vos vas a tal lado. Muy bien, una vez establecido esto, el siguiente elemento para compartir con ustedes lo hago como un filósofo que gusta mucho de Platón, y no solamente por las ideas de Platón, algunas de las cuales coincido y otras no, sino por sus características didácticas, ¿no? Y él sabía que las cuestiones teóricas hay que acompañarlas con algún tipo de imagen, con algún tipo de alegoría, con algún tipo de mito. Y estos dos elementos, o estos dos trazos, estas dos estelas posibles para pensar el destino, yo las veo desde dos grandes mitos. Permítanme compartirles una imagen. ¿Sí? Perdón que aunque hace 1 año y medio que uso Zoom, sigo resistiendo el mismo, así que cada 2 por 3 meto la pata. Dos grandes imágenes para entender esto, o para iluminar esto. Una, el Prometeo encadenado, y otra, el Adán tentado. Dos grandes relatos, dos grandes historias. Uno viene del mundo griego, de la tragedia, la enorme tragedia de Esquilo, uno de los 3 clásicos, con Sófocles y Eurípides, de la Grecia clásica, y el otro de los textos bíblicos, el famoso Adán tentado, el relato del Génesis de las Sagradas Escrituras. Y elijo estos dos elementos tensionados como para retroiluminar lo que acabo de decir. ¿Qué significa esto? Ya salgo de aquí y vuelven a ver mi rostro. Cuando hablamos del Prometeo encadenado y hablamos de aquella tragedia creada por los griegos, simplemente debemos recordar, muchos de ustedes pueden haberlo leído o tienen en su mente la idea, Prometeo fue el famoso Titán, uno de los seres que habitaba el mundo politeísta de los griegos, que comete el error de robarle a Zeus el fuego. Y con el fuego, o asociado a la idea de fuego, la capacidad de medicina, de agricultura, de construcción de herramientas, de animales domésticos, para dárselo a los mortales, para dárselo a los hombres. Obviamente es castigado, aprendido Prometeo. La tragedia cuenta que van varios seres a tratar de convencerlo para que se arrepienta delante de Zeus de lo que había hecho, ante lo cual Prometeo dice que no, es castigado y puesto en el Cáucaso, y después al final del relato aparece esta idea que estaba allí en la imagen, de que estando Prometeo solo arriba de la roca, todos los días viene un buitre y le come el hígado, ¿sí? Y después el hígado le vuelve a nacer y se repite ad eternum, ad infinitum, esta situación continua que le ha de pasar al pobre Prometeo. O sea, Prometeo encadenado bajo lo que los griegos llaman la nanqué, ese destino, esa fuerza que está por encima de los dioses, de los hombres, de los mortales, de los titanes, que hace que no haya otra manera que esta. Y esta es una manera de entender que la heredamos del mundo clásico griego, que ha sido releída, explicada, explicitada, enriquecida a lo largo de la historia de la filosofía, con toda una serie de pensadores que nos invitan con muchísimas razones a pensar de que lo de la libertad es una ficción, y que nosotros tenemos como destino algo que está marcado, y que no va a haber otra manera, a la manera del encadenamiento del propio Prometeo. Filosofías más del corte deterministas y materialistas
hacen a la idea de lo que estamos pensando, ¿sí? Esta idea del destino ligado a las leyes de la naturaleza, que no podemos quebrar como somos seres naturales, ¿sí? Dios no juega los dados, no está todo determinado. Y cuando hablemos de ficción, cuando hablemos de libertad, de posibilidad, de lo que nosotros queremos que brote de nuestra propia voluntad, nos estamos engañando, porque nuestro destino es esta idea de que todo vuelva a repetirse, una, otra y otra vez. Frente a ese relato, del otro lado, estaría el texto bíblico del Adán tentado, ¿no? La creación de Dios, aquella obra de teólogos que nos cuentan, valiéndose de muchas ideas, de muchos principios muy plásticos, maravillosos, puestos al servicio de la idea teológica fundamental de pensar en un Dios creador que libremente desde la nada da la vida e introyecta la libertad dentro de la textura de la vida. ¿Cómo lo hace? Fundamentalmente a partir de su creación magnífica, que es el hombre y la mujer, Adán, tierra rojiza, a los cuales con sus propias manos, mezclando tierra y agua con barro, forma a su imagen y semejanza, lo cual implica que ese Adán y esa Eva fueron imagen y semejanza de Dios, lo cual implica la posibilidad de elegir. Y la tentación, como todos saben, viene por este hecho del hombre puesto en el jardín, en ese locus amenus, en ese lugar magnífico de comunión, de relación, con una sola alternativa de que no puedes hacer esto, ¿no? La tentación viene, surge, brota dramáticamente y genera la historia humana a partir de que Adán puede ser tentado, pero puede ser tentado porque es libre, porque puede hacerlo o no puede hacerlo, ¿no? Nosotros conocemos el devenir de la historia, la expulsión del jardín del Edén, el nacimiento de la historia humana, que arranca afuera del Edén con el trabajo, con el esfuerzo, con el parirás, con dolor, pero eso fruto de la posibilidad del hombre de poder haber sido tentado, a partir de que es persona, como decía el padre Volpe. Persona no es prosopón griego, un término de máscara, muchos descartan el concepto persona porque piensan que hace referencia a persona. En términos de filosofía de corte cristiano, persona es rostro, es totalidad, es interioridad, es relaciones interpersonales. Por eso Guardini tiene mucha razón cuando dice que solo la persona puede traer destino, puede tener destino. Entonces tenemos los dos elementos a partir de estos dos mitos. ¿Cómo los relacionamos? ¿Cómo los vemos? ¿Nos tenemos que inclinar por uno y el otro? ¿Le asisten más razones, más racionalidad? ¿Le asiste más poder intuitivo? ¿Lo percibimos con nuestra piel, con nuestros ojos, con nuestras tripas? ¿Uno nos parece mejor que el otro? ¿Qué hacemos con el uno y con el otro? Es parte de lo que andamos dando vuelta aquí, de lo que podemos pensar, ¿sí? No es fácil de relacionarlos, ¿no? Tanto si uno se inclina por un lado o por el otro lado, tiene sus a priori, tiene sus encrucijadas, tiene sus aporías, nos mete en situaciones que parece que son clarísimas por un lado, hasta que uno descubre que tiene problemas por el otro lado, pero el juego de pensar esto es lo magnífico. Recuerden que la filosofía es una manera de relacionarse con el saber, una manera de relacionarse con el saber amorosa a partir de la palabra filo, y que brota del asombro y brota del reconocimiento de la propia ignorancia, la que nos pone en camino hacia ese objeto querido y deseado que es la sabiduría. Entonces, pensemos esto, veamos estas cuestiones, cómo se pueden relacionar la una con el otro, pero fundamentalmente la idea básica que intento que pensemos y tengamos en cuenta en que destino es inseparable de persona, de nosotros. Nosotros y el destino es la cuestión a relacionar. ¿Es un y o es un o? ¿Es una conjunción copulativa o es una conjunción disyuntiva? ¿Es una cosa o la otra? ¿Sí? Borges, el gran escritor argentino, hablando sobre el destino, decía: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta tan solo de un solo momento, y es cuando el hombre sabe para siempre quién es. Mejor dicho, imposible. ¿Sí? Este hombre caminando por la playa, cuando se hace esas preguntas y puede intentar responderlas, vislumbrarlas, parece que las va a tocar, está decidiendo su propia vida, lo que le está pasando a él, está reconociéndose a sí mismo. ¿Qué boleto sacó?
o si el boleto se lo regalaron y se lo dieron. ¿Está? El gran Shakespeare, algunos ponen la cita en Shakespeare, otros las ponen en Schopenhauer. La cita dice que el destino baraja las cartas, pero somos nosotros los que las jugamos. ¿Está? Ahí tienen otra manera de entender esto, ¿no? Un reconocimiento allí de los dos elementos. Las cartas las está manejando otros, las está dando otros. Ahora, los que jugamos somos nosotros. Y por último, creo que ando bien de tiempo, comparto una estructuración teórica de Romano Guardini, el filósofo alemán, a pesar de su nombre y apellido, ¿sí? En un libro que recomiendo leer a quienes les interese el tema, que es Libertad, Gracia y Destino. Muy interesante libro de Romano Guardini. Él dice que para pensar el destino hay tres elementos. Uno es la necesidad, dos es el hecho y tres el acaso. Y con esto termino y no los canso más. La necesidad, como uno de los componentes del destino, tiene que ver con aquello que tiene ser, pero que no puede ser de otra manera. Es profunda, inconmovible, es algo que tiene que ver con nosotros y tiene que ver con el afuera. La referencia de Romano Guardini es, por ejemplo, al caso de las leyes de la naturaleza. ¿Sí? No hay otra manera, el agua hierve a 100 grados, la ley de la gravedad funciona con nosotros, si yo toco una pava caliente me quemo. La necesidad tiene ese orden inquebrantable de que no puede ser de otra manera, y es uno de los elementos para entender el destino. Pero Guardini le suma el concepto del hecho. El hecho es lo que no tiene ser, pero es, dice Guardini. ¿Y de dónde proviene? De la libertad, de que nosotros lo hacemos. Aquí aparece el concepto de historia, de la textura de la vida, los hechos que nosotros producimos. Entonces, con la necesidad están las leyes inviolables, ¿sí? Y con el hecho está lo que producimos nosotros, lo que decidimos nosotros a cada paso de nuestra vida con nuestro albedrío. Pero finalmente Guardini agrega el concepto del acaso, que hace referencia a la imprevisibilidad de la vida, que no se funda ni en la necesidad ni en la responsabilidad de la libertad. El acaso tiene que ver con ese encuentro imprevisto. Entonces, necesidad, hecho y acaso estructuran el destino, y vaya a saber uno cómo puede cocinar esta especie de guiso. Ahora, a mí me parece fantástico el concepto de acaso, ¿no? Para dar una idea, yo puedo, hablando de matear, ¿no? Yo puedo tocar la pava caliente a la mañana porque no me di cuenta y me quemé, y esa era una ley, una necesidad absoluta de tocar algo caliente con mi propia epidermis y quemarme. Esa parte fue un hecho porque yo elegí tomar unos mates, unos amargos a la mañana. Pero el acaso puede ser que suene el timbre y pase alguien, haya pasado un amigo o una amiga por la casa, uy, dice, me acordé que vos vivías acá, ¿puedo subir a tomar unos mates o puedo ir a tomar unos mates con vos? ¿Se acuerdan la famosa publicidad argentina, Virus y Subí? ¿Sí? Lo imprevisible, ¿no? Eso que no estaba en ningún plan, algo lo elegí yo. Lo otro me pasó porque soy medio tonto y me olvidé de las leyes de la naturaleza. Pero el acaso es lo magnífico, es lo desesperante. ¿Cómo pasó esto? ¿De dónde salió? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué hice? Esto no depende de mí. ¿Es por necesidad ni porque lo decidí yo? ¿Sí estoy en tiempo? No sé. Faltan 3 minutos. 3 minutos, excelente, excelente, termino ya con esto. Entonces, me parece esa estructuración teórica de Guardini muy interesante para pensar los problemas del destino y lo que queremos nosotros. Y comparto con mucho gusto una frase sintética como propuesta para pensar y discutir, quizás en el tiempo que viene, del gran Chesterton. Fíjense cómo Chesterton soluciona, entre comillas, este problema. Acuérdenme que pongo de nuevo. Miren lo que dice Chesterton. Siempre se ha creído que existe algo que se llama destino, pero siempre se ha creído también que hay otra cosa que se llama albedrío. Lo que califica al hombre es el equilibrio de esa contradicción. ¿Sí? Entonces, todo lo que estuvimos pensando en estos momentos, me parece que aquí tiene una condensación como para pensar. Como dice el gran Ricoeur, estas son las cosas que dan que pensar.
¿sí? Fíjense que acá hay una calificación del hombre frente a este tema. Joven, viejo, grande, chico, universitario, o alguien que se subió al tractor para laburar todos los días, o al camión, o en la panadería. Todos pensamos el destino, ¿sí? Todos a su vez pensamos que somos libres y decidimos. El hombre califica para Chesterton cuando equilibra estos dos desafiantes conceptos. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Néstor. Bueno, ya terminaron los dos disertantes, los dos en tiempo, muchas gracias. Así que ahora dejamos abiertas las preguntas para quienes quieran hacerlas. Les recuerdo que se las envían a Franco por privado y después se las lee a los disertantes. Mira, justito, permiso. Justito acá me llegó una pregunta, bueno, que dice, bueno, pregunta para Néstor o el padre. ¿Tendrá que ver el destino con el efecto mariposa? O si algo que se me posibilitó por el acaso podría haber pasado de igual manera en el futuro. Bueno, la manera de pensar eso que allí preguntan tiene que ver con lo último que yo decía, ¿no? De la necesidad y de las fuerzas de las leyes de la naturaleza. Leyes de la naturaleza que nosotros hace poco tiempo que conocemos y que seguimos conociendo y tratamos de poder tener presente. La teoría del caos, la teoría de las cuerdas, las maneras de ver las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, tienen una enorme potencia de atracción. No solamente tienen una potencia explicativa, sino desbordan lo explicativo y hacen que lo pensemos filosóficamente a eso. Entonces, la idea de que las cosas están encadenadas, como dice la serie Dark, todo está conectado, ¿sí? Es una manera de pensar las cosas, pero a la vez también, aparte de lo físico, de las leyes naturales, tiene que ver con este hecho de que estamos relacionados todos. Somos hoy mucho más conscientes de que antes, de que nuestras acciones, de que nuestros pasos, de que nuestras miradas, de que nuestras palabras mueven el mundo, ¿sí? Nietzsche decía algo, que los pensamientos que manejan el mundo se acercan en pies de paloma, ¿no? Pero creo que puede pensarse también de esa manera. Excelente. Padre, ¿usted quiere dar alguna respuesta? Está mutado, padre. Desmutealo vos si podés. Ajá. Está silenciado, padre. Ajá. Ahí está. Perfecto. Sí, sobre todo de la teología, ¿no es cierto? Es una lectura sapiencial, ¿no? Esto también me parece importante para poder mencionar cada verdad en su justo lugar. Y por tanto, como decía Néstor, ¿no es cierto? Todo lo que de alguna manera la ciencia va avanzando a pasos agigantados, tranquilamente nos va mostrando, bueno, muchas cosas que realmente el hombre es más condicionado de lo que parece, ¿no? Pero igualmente está ese espacio donde de alguna manera uno es hacedor también. Por eso esto es lindo, por lo menos de la teología, pensarlo que la libertad auténtica, siempre estamos camino hacia la autenticidad o hacia la inautenticidad. Entonces, de alguna manera, este espacio que es la historia es un espacio para crear más libertades, ¿no? Eso es por lo menos la propuesta, ¿no es cierto?, desde la palabra de Dios, pero también, bueno, en las distintas vertientes de la tradición en general, es crear, ¿no es cierto?, libertad, ¿no? Y por tanto el hombre, aún en su espacio, lo más condicionado que puede estar, como vieron Víctor Frank narra en ese libro tan lindo, El hombre en busca de sentido, siempre puede proyectarse hacia adelante, interpretando su pasado y dándole sentido a su presente. Entonces, desde ese lugar podemos decir hoy, me parece resaltando un poquito esto de que, bueno, un poco las preguntas, ¿no? ¿Somos constantemente algo por hacer o también hemos recibido y heredado algo?
de lo cual no es tan fácil escaparse. O sea, somos, que yo, mi código genético, ¿no? O este virus que está dando vuelta y a todos nos tiene, porque ya nos toca a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra gente, bueno, en el caso nuestro de la parroquia, digo, uno dice, ¿por qué elige a uno y no a otro? ¿Dónde está la...? Es un poquito el absurdo, ¿no? Del sinsentido. No sé qué pasó. Bueno, tengo mala señal de internet, por las dudas. Entonces, esas preguntas acuciantes, bueno, que están muy lindo en el libro de Job o en el Eclesiastés, que realmente no tienen respuestas. No tienen respuestas, no es una cosa... Y bueno, en este sentido, bueno, es si a veces, tal vez el hombre pensó, sobre todo el hombre contemporáneo, en esta omnipotencia, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta que somos más condicionados de lo que pensamos. Y más interdependientes de lo que pensamos. Esa famosa expresión, disculpen que ponga un poquito de picante, ¿no? Pero del ministro de Salud cuando dijo, no, China está lejos, no va a llegar ese virus tan rápido acá. Y no pensar que la aldea globalizada hoy, que un aeropuerto es prácticamente una ciudad, que Elon Musk nos está diciendo que ya está preparando una estación espacial con ciudades, nos pone a repensar realmente un montón de cosas, y por eso se hace cada vez más necesaria, se hace necesaria la disciplina de Néstor y la nuestra, la teología. Porque justamente la pregunta es si todo lo posible que puede el ser humano no necesita de una orientación también. Y acá entramos en otro tema que me parece más para el padre Bote, no para mí. Vamos dando trabajo a otros. Sí. Bueno, muchas gracias, padre. Acá, bueno, están lloviendo preguntas, les informo así muy informalmente, pero bueno, vamos a hacer lo posible por contestar la mayoría. Acá me están preguntando, em, para Néstor, dice, teniendo en cuenta a Guardini, preguntan si a usted le parece que destino y libertad serían contrastes, o sea, contrastes tal y como los entiende Guardini. En el caso de Guardini, por lo menos en la lectura del texto y su propuesta filosófica, no a la manera total y absoluta de un desencuentro, de un choque entre gigantes, ¿no? Lo que pasa es que él después en el libro, yo expuse la parte de destino, pero como él trabaja toda la parte teológica y tiene obviamente una perspectiva cristiana, él trabaja después con el tema de la voluntad de Dios, ¿no? De la revelación de Dios, de la historia de la salvación, y cuando uno lee esa parte de Romano Guardini encuentra con que las cosas traban de alguna manera dentro de su posición. Por eso invito a la lectura. En un principio, cuando vos ves los tres grandes temas, libertad, gracia y destino, parece como que son tres estancos, tres cosas distintas, pero lo larga más a lo que una todo, en el caso de Guardini y su manera de hacer filosofía y teología, tiene que ver con la revelación de Dios y el entendimiento de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios, de lo que está allí en esos términos, es lo que implicaría que las cosas no están enfrentadas. Por lo menos en Guardini, en ese texto. Bueno. De todas maneras es un enorme problema, pero es un problema teológico, así que yo lo pateo para el otro lado de la cancha. No sé si hay otro sacerdote más, aparte de Matías y el padre Sergio, pero el tema de la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios no aparece como algo que se le impone al hombre y no tiene otra manera más que obedecer lo que Dios dice, o si la voluntad de Dios es un encuentro, o la revelación y la gracia es un encuentro entre libertades. Entonces no se puede hablar de un destino como una fuerza, en este caso el Dios cristiano que te marcó la vida y hagas lo que hagas, es lo que Dios quiere, lo que va a pasar. Pero eso va para el otro lado de la cancha. Sí. Excelente. Bueno, acá también llegó otra pregunta que
que dice, bueno, no aclaró para quién, así que dice, ¿se puede hablar de que el destino trae consecuencias desde una mirada teológica como filosófica? El que quiera, ¿no? Bueno, bárbaro. Sí, de acuerdo a lo que yo propuse, filosóficamente, la presencia de ese afuera, de ese elemento superior, distinto a nosotros, que aparece en nuestra vida, tiene consecuencias, definitivamente tiene consecuencias. Expresado esto a partir de lo que yo les decía, un encuentro casual o el aleteo de una mariposa o lo que sea, definitivamente tiene repercusiones sobre nosotros, sobre nuestra historia, sobre nuestro destino, sobre cómo nosotros caminamos. ¿Sí? No es que, por eso no, creo que Matías decía, no hay tal cosa como una libertad absoluta, o sea, yo no camino por el mundo tomando decisiones absolutamente libres sin que nada repercuta sobre mí, porque ni siquiera elegí a mis padres, ni nada de lo que yo soy. Hay un montón de cosas que no tienen nada, están por fuera de mi radar, completa y absolutamente. Así que la respuesta sería sí. Sí. Padre Matías quiere Ajá, sumar. reformulé la pregunta de vuelta porque me quedé pensando en algo que dijo Sí, Néstor, por eso. sí, la pregunta era, sí, ¿se puede hablar de que el destino trae consecuencias desde una mirada teológica como filosófica? Bueno, lo que pasa es que hay el destino, yo digo que también el orden de Guardini, ¿no? Es el cuidado, si lo ponemos en el plano de la providencia, ¿no? Es de alguna manera esta voluntad salvífica de Dios que todo quiere crear ese espacio de comunión, ¿no? De encuentro. Eh, el relato paradisíaco es eso, ¿no? Ese espacio de comunión, de diálogo, de intercambio de libertades, ¿no? De tomar al otro como otro, en el sentido más pleno, ¿no es cierto?, de su espacio de ser persona. Y en el caso, bueno, este caso del destino, la libertad, si lo ponemos como ese responder, ¿no es cierto?, a esa voluntad salvífica, ¿no?, a ese espacio de libertad, a ese encuentro, ¿no es cierto?, con el otro y con nosotros, sí, de alguna manera trae sus consecuencias, ¿no? Porque yo me voy volviendo, como decía hoy, más auténtico y genuino en la verdad de lo que soy, o más inauténtico. Y por tanto, dice un pensador, ¿no?, un autor canadiense, Lonergan, la humanidad, pero también, no solo en colectivo, sino en concreto, va hacia la sabiduría o a la decadencia. No hay mucho. Y vemos en la historia es una maestra en eso, ¿no?, de aprender cómo culturas quedaron y perduraron, o por qué decimos que una obra es clásica, porque perduró en el tiempo. Por tanto, hay algo de la sabiduría, del patrimonio de la humanidad que ha perdurado, que le ha dado esa trascendencia. Hasta en ese orden de la estética hay consecuencias, fijémonos. O sea, expresa mejor la verdad del hombre y la verdad justamente, podríamos decir, desde la teología, en ese contacto, en esa conexión con Dios y con la creación. Pues tampoco hay que olvidarse de esa conexión que creo que ahora nuevamente, con Benedicto, con Francisco, en su magisterio, ha vuelto a replantear en este orden, ¿no es cierto?, de esa conexión con lo creado. Y por tanto, hay una verdad que es ineludible, que yo no puedo, verdad en el sentido de un punto de referencia, que yo no lo puedo negar, no lo puedo soslayar. Y en ese sentido, como decíamos, estamos más condicionados. Por eso decimos, tiene consecuencia en cuanto a que yo voy o hacia la sabiduría y por tanto hacia un orden o a un nivel superior de la humanidad que se trasciende, o a un nivel decadente que queda prácticamente eh, sin pena ni gloria, diríamos, ¿no? Me parece que en ese sentido, y sobre todo me parece animado por el amor, porque la libertad que está animada por el amor siempre busca salir de sí mismo, ¿no? Busca comunicar ese espacio, como decíamos, de encuentro, de libertad, de diálogo, que hace que la persona se humanice, ¿no? Y que el ser humano realmente cumpla con esa expectativa. No sé si fue claro la... Bueno, muchas gracias, padre. Acá también preguntan, bueno, sepan que hay un montonazo de preguntas y bueno, capaz que
por ahí estaría bueno, no sé si acortar las respuestas, pero por lo menos agilizarlas. Bueno, acá preguntan, dicen, hola, Víctor Frankl menciona que en una época aparentemente sin límites, el humano se sigue preguntando sobre el sentido de la vida. La pregunta es, ¿estamos en medio de esta pandemia aprendiendo a aceptar el destino o estamos entregados en las manos del destino? ¿Seremos, y otra pregunta, ¿seremos post pandemia más libres o más resignados? Saludos desde Libertador San Martín. Imposible contestar cortito. Es muy difícil y por lo menos yo experimento gran resistencia a tener un pensamiento de tipo proyectivo, ¿no? A decir, bueno, nos está pasando esto, lo que va a venir para adelante va a ser de esta manera, ¿no? Por lo menos yo no me siento capacitado para ver esas cuestiones. Me parece que lo que nos está pasando sí puede ser caratulado como una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad la que nos ha dado el destino, la que nos ha tocado vivir, la que tenemos aquí por culpa de alguien, llamémosle como querramos llamarle, es una enorme oportunidad que tenemos, ¿no? Está muy bien lo que decía el padre Matías sobre el destino bifronte, ¿no? O sabiduría o decadencia. Personalmente me inclino más por la decadencia, ¿no? Me parece que los seres humanos no aprendemos, nos cuesta muchísimo aprender, nos están faltando instrumentos para responder a esto, ¿sí? O por lo menos aquellos quienes tienen algo para darnos parecerían estar callados o no tener influencia, me da esa sensación. Pero el sentido de la pandemia, por lo menos para mí, para quienes, a todos nosotros quienes nos ha tocado, algunos nos ha tocado más fuerte desde la propia enfermedad, desde la muerte, sí debe ser algo movilizante y pensado como una oportunidad, ¿está? Lo que pasa es que el destino no depende de lo que hagamos cada uno de nosotros, porque la escala global y la escala de todo conectado indica otros elementos sumamente interesantes para pensar, porque si no uno cae en la falacia o en la ficción de pensar de que lo que hago yo despacito va a cambiar el mundo y me parece que la rueda pasa por otro lado. Sí, me parece, yo creo que hoy también nuestro cometido, por lo menos mi parte, es no entrar en respuestas fáciles, ¿no? Simplificadoras de una realidad tan compleja. Y que después me parece que distinguir también lo que la opinión publicada, como dicen ahora, dice, y la verdadera realidad de las cosas, que son mucho más complejas, ¿no? Me parece a mí. Y por eso proyectar algo hacia adelante es tan complejo. Perdón, pero acá es un ruido Avenida Sáenz, se escuchan las bocinas. Entonces, y me parece que somos sujetos históricos totalmente, de alguna manera, condicionados, pero a la vez, bueno, desde la palabra de Dios, que un poquito, ¿no es cierto? Uno ha visto estos dos géneros, ¿no? O un optimismo, como decía recién Néstor, un optimismo en la humanidad, o el género apocalíptico que empezó a aparecer también, o de las culpas, ¿no? Buscar a ver, y me parece que nuestro desafío, por lo menos de mi parte, ¿no? Como creyente, es a la luz del misterio pascual, ¿no? Que es de muerte y vida, y por tanto desde esa perspectiva poder, ¿no es cierto?, configurar la realidad que nos toca vivir, ¿no? Asumirla desde lo que uno pueda, y bueno, aún en nosotros estamos en este año de San José, por lo menos, lo insignificante, hecho con amor y con ese sentido de proximidad, yo creo que queda muy profundo. Y uno lo ha visto en gente de la parroquia que ha cambiado, que nos cambia con esos gestos tan silenciosos, ¿no? De tantos... a mí no me gusta llamar la palabra héroe, vieron a todos los que están pobres trabajando, exponiendo su vida. Me parece el sentido del oficio hecho con amor, ¿no? Y eso ya es trascender y en algún sentido cambiar el destino de la historia. Porque realmente en una sociedad autosuficiente en muchas cosas, nos ha hecho olvidar muchas veces de lo más sencillo y de lo más simple. Y en ese sentido muchas personas, bueno, yo creo
no sé si por momentáneo o únicamente por este hecho tan movilizante, pero creo que en muchos casos nos aferramos a las cosas más simples, ¿no? No fue corta la respuesta, Franco. Así que... No, está bien, está bien. Gracias, padre. Justo acá llega otra pregunta para usted que dice, bueno, con respecto a lo que usted hablaba sobre ejercer la libertad auténticamente, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se ejerce la libertad auténticamente? Y si se puede ejercer de forma inauténtica. Digamos que sí, como decía Sartre, estamos condenados a ser libres. Para la filosofía esa pregunta. No, desde la perspectiva, desde la teología, ¿no es cierto? Y pensándolo, bueno, es cómo responder, ¿no es cierto?, a esa hoja de ruta, ¿no? Que después cada uno la va diseñando de modo original, porque no se repite la vida de nadie, ¿no? De modo original, cómo cada uno a manera artística va proyectando, haciendo su vida de acuerdo a ese plan de Dios, ¿no? Que va a ser justamente de acuerdo a la vocación que cada uno está llamado, ¿no? Y desde ese lugar sumar algo que, bueno, por lo menos de la perspectiva, desde una perspectiva teologal, es único e indegable. O sea, no es solo mi existencia importante porque es única, irrepetible y singular, sino porque mi respuesta en este mundo, a los ojos de Dios, es importante también. Y ese es el sentido también, entonces, ¿por qué mi libertad es importante? Mi vida es importante, ¿no? O sea, no sé si... Sí, de mi parte puedo decir que me hizo pensar... De ese modo se responde auténticamente o inauténtico, ¿no? Está bien. Bueno, mi aporte al respecto sería sobre el concepto auténtico e inauténtico. Me hizo acordar, y uno puede relacionarlo con el Ser y Tiempo de Heidegger, ¿no? Pero él no habla de libertad, sino de existencia auténtica e inauténtica. Y la existencia inauténtica está caracterizada por el se, ¿sí? Se come, se hace, se dice. O sea, uno tiene una existencia inauténtica cuando de alguna manera se maneja tipo rebaño y obedece a ese neutro e impersonal que tiene que ver con el grupo, con el rebaño, con la masa, muy adecuado para pensar la pandemia, donde se nos invita a que todos reaccionemos de la misma manera, ¿no? Entonces, la existencia auténtica tiene que ver con recuperar el manejo de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, con el reconocimiento de la temporalidad, ¿no? Con el reconocimiento de la muerte, por lo menos en categorías heideggerianas. Pero aprovecho eso de auténtico e inauténtico porque, y lo relaciono con la pregunta anterior que vino de Villa Libertador San Martín, está en peligro esta cuestión de la autenticidad, ¿no? Porque aparentemente los tiempos tan riesgosos que vivimos invita a que todos obedezcamos y nos comportemos de acuerdo a lo que se nos dice, ¿está? Así que podemos pensarlo desde esa perspectiva. Ahí habría como un destino que nos llega desde afuera y nos dice, bueno, miren, si no hacen esto, puede llegar a pasar lo otro, ¿no? No está de más pensar que nuestra época es una época donde la libertad está realmente en riesgo, donde estamos entregando libertad y están tomando libertad de nosotros, ¿sí? Llámenle sistemas políticos, multinacionales, grupos humanos, secciones de poder o lo que sea, pero hay una idea para pensar allí interesante. Bueno, perfecto. Gracias, Néstor. Yo Gracias, padre. agregaría también, para un poquito en ese sentido, una dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? De ciertas cosas que no se pueden pensar de otra manera. Y a mí me parece eso preocupante, ¿no? Cuando desde ciertos lugares de medios de comunicación o de redes sociales masivos se imponen cierta perspectiva, ¿no? Y donde me parece, bueno, se va perdiendo originalidad y frescura, ¿no? Hasta en el humor uno va viendo que todo se mide. y bueno, son cuestiones también que hacen a una vida porque justamente la autenticidad va por esto, aun cuando no sea creyente, por este punto de referencia hacia valores que son, que no se pueden dejar de lado, ¿no? Que hacen a mi construcción personal y a descubrir justamente esa relacionalidad con los otros que afecta y me afecta.
Entonces, en ese sentido me parece importante lo que dice Néstor, de también pensarnos si a veces no estamos perdiendo nuestra propia originalidad, delegando en otros también el ejercicio de nuestra libertad, ¿no? Me parece en ese sentido muy importante lo que dijo Néstor. Bueno, muchas gracias, padre. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, dice, la pregunta por el destino viene muchas veces por el sufrimiento, que cuando es muy fuerte, como en la muerte de la persona que amás, te hace preguntar por el sentido de tu propia vida. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se repiensa el sentido de la vida cuando el dolor te cuestiona tanto? ¿Qué nos puede ayudar a volver a encontrar un camino en la vida? ¿Es la amistad algo fundamental para ello? Perdón, ¿es la qué? La amistad. Bien, tratando de ser corto con la respuesta, me hizo acordar una expresión que está en el texto de C.S. Lewis, ¿sí? El problema del dolor. Él dice que las dificultades preparan a menudo a una persona común para un destino extraordinario, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención porque generalmente, no sé si ustedes lo pensaron, la cuestión del destino surge cuando todo sale mal, cuando estamos en dificultades, cuando estamos sufriendo. Cuando las cosas están bien, generalmente no pensamos en el destino, sino que las pensamos como fruto de mis aciertos y de mi libertad, del ejercicio de lo mío. Y ese es un indicador bastante interesante, pero a la vez es un movilizador muy importante. C.S. Lewis también habla del dolor como una especie de megáfono, ¿no? Una manera de hablar más fuerte sobre las cosas. Creo que sí, creo que las dificultades, el dolor, la angustia, el estresamiento, la sensación de angustia tiene que ver, la palabra angustia tiene que ver con lo angosto, ¿no? Cuando la vida se nos angosta, y es algo que lo que nos está pasando encerrados, ¿no? Con barbijos y con cosas por el estilo, me parece que se puede salir de esa situación, y es más, puede que el final sea algo, como dice Luis, algo, un destino extraordinario. Extraordinario no en el sentido de héroe, sino en el sentido de que hemos batallado, hemos peleado, hemos caminado, hemos transpirado, hemos enfrentado cara a cara lo que nos pasa, ¿sí? Y nos ha permitido descubrir ese destino que andamos buscando. Sí, yo agregaría que en ese sentido hay sucesos que nos van a pasar a todos, ¿no? La muerte es algo, antes o después, todos tenemos fecha de vencimiento, ¿no? ¿Cuándo, dónde y cómo? ¿Quién lo sabe? Lo que sí se puede, de alguna manera, es cómo afrontamos, ¿cierto? Subjetivamente, eso que llamamos dolor o subjetivamente el sufrimiento, ¿no? Y qué carga o qué sentido uno le da, ¿no? El sentido, bueno, para la teología tiene todo un sentido redentor, ¿no es cierto? Unirse justamente al gran intercesor, ¿no? O sea, Jesucristo. Entonces, desde ese lugar, uno también proexistencialmente puede darle un sentido de ofrecimiento, ¿no? De salir, que el dolor sea una ocasión también para... El problema, ¿se escucha? ¿Se cortó? Sí, sí. Ahí está. Tengo problema de señal. El dolor como una ocasión justamente para abrirme al dolor de otros, ¿no? Al sufrimiento de otros. Ese es el desafío siempre, ¿no? Una experiencia muy linda la de Madre Teresa, que durante muchos años ella sufrió justamente la soledad absoluta de la fe, de la noche oscura, ¿no? De no sentir justamente la presencia o la amistad de Dios. Y ella reconvierte justamente esa situación, para ella muy dolorosa, de hacerse cercana a aquellas personas que no pueden experimentar esa presencia de Dios. Y es durante mucho tiempo, ¿eh? Entonces, ¿cómo ella que estaba justamente entregada prácticamente a la muerte, ¿no? Y en el sentido de que el contacto con las personas eran prácticamente para acompañarlas a la muerte. Es difícil cuando nos toca en carne propia, en primera persona. Y ese es el desafío, ¿no? De cómo reconvertir nuestra noche oscura en una posibilidad, bajo el velo de la fe, de que el amor nos haga salir de nuestra cueva, ¿no? No replegarnos, sino salir al paso del que está al costado del camino. Bueno, ese es el desafío.
Franco, no sé si será posible, si se puede por la estructura, de que alguien de quienes nos están acompañando hable, ¿sí? Que efectúe la pregunta en términos Bueno. que lo escuchemos, que lo veamos, así no nos vemos nosotros dos. Digo, aparte me Bueno, vuelvo pues, loco, sí. me vuelvo loco si no escucho a alguien más. Bueno. Yo, si no, si les parece, digamos, yo nombro a la persona de la pregunta que Claro, sigue y bueno, y que haga su pregunta. levanten la mano y no, pueden preguntar y, perdón, pueden también dar su pensamiento, enriquecer algo, no necesariamente una pregunta. Así todos aprendemos, ¿sí? Sí, también si no están de acuerdo, porque también cada Por uno puede supuesto, tener su propio punto de vista. por supuesto. No son temas cerrados, ¿no? Correcto. Sí, la pregunta que sigue era de Mateo Sufiaurre. Sí, andás por ahí. Es tu momento de brillar. Sí, acá estoy. A brillar, mi amor, vamos. Me tocó. Ay, qué suerte. ¿La lees vos o la leo yo, Franco? No, adelante vos nomás. Bueno, La idea es para que intercambiar. me tengo que fijar en el chat porque... buenas tardes, muy interesantes las exposiciones. ¿En qué momento creen que deja de actuar el destino y aparece el libre albedrío? ¿Y qué tan responsable es moral y éticamente somos de las acciones que tomamos respecto a esto? No sé si escuchó, supongo que sí. Sí, Ah, se sí. escucha. Sí, yo cuando decía que uno puede tomar una posición más por el lado de pro-destino, determinista, o puede tomar una posición más a favor de la libertad, y pensaba que cada una de las posiciones tiene sus elementos favorables y sus elementos menos favorables. Justamente pensaba uno de los elementos desfavorables de la posición determinista, que de alguna manera niega la libertad, es lo que vos planteás, Mateo, en la segunda cuestión. Si todo está determinado, si tenemos simplemente que transitar y esperar a ese destino que llega, y no tenemos responsabilidades, no es nuestra la responsabilidad. ¿Con quién nos vamos a enojar? ¿Quién nos puede echar la culpa a nosotros si nosotros simplemente estamos obedeciendo y transitando el camino que ya está premarcado? Si ya sacaron el ticket por nosotros. Así que el valor que inclina, o por lo menos para mí, en mi concepción, una defensa del concepto de la libertad, justamente tiene que ver con el hecho de que nos recuerda de que somos responsables. Sí, eso me parece muy fuerte. Y la primera parte de la pregunta sería, lo que vos estás pidiendo es como hacer una cirugía, ¿no? Cortar el momento en el cual una cosa pasa a la otra, y eso la verdad que no sabría contestarlo, no soy cirujano. Ahí. No sé si el padre quiere dar su opinión. Sí, ¿no? Con respecto a la primera parte de tu pregunta, viste, como algo cronológico, se puede decir que hay un encuentro, ¿no es cierto?, donde en cada momento, bueno, ¿no? Hasta dónde va una cosa y la otra, es muy diseccionar, ¿no es cierto?, los pasos, ¿no? Entonces, de alguna manera no sucede eso en nuestra realidad, en nuestra existencia, sino que, bueno, es un poco lo que nosotros después tal vez conceptualizamos o nos preguntamos o reflexionamos sobre eso que vamos viviendo, ¿no? Y después la responsabilidad, por supuesto, de los actos tiene su connotación o su cualificación, ¿no? Y bueno, eso depende también, bueno, a la bondad de ese acto, ¿no? Si en todo su término de alguna manera a uno lo dignifica personalmente y dignifica a los demás, ¿no? Construye, diríamos, en las palabras de San Agustín, la ciudad de Dios, ¿no? Una comunidad donde todos nos encontramos como parte de ese proyecto, ¿no? O si cada uno, lo contrario de la red pública, se va transformando en un idiotez, en su etimología, en donde está preocupado por su propio interés, y va descuidando justamente eso que hace a la comunidad, de ahí viene el sentido de la palabra comunidad, o también de pueblo, que tanto reflexiona Francisco, donde hay objetivos y donde desde mi respuesta voy sumando a esa construcción, ¿no es cierto?, de ese proyecto en común, que me parece re importante, ¿no es cierto?, en este contexto también de nuestro país,
y desde nosotros, muchos de ustedes en el ámbito de la universidad, cómo estamos realmente sumando de nuestra propia libertad o individualidad a ese proyecto de país, ¿no? Donde realmente se respeta la dignidad de las personas en todos los sentidos. Y bueno, hoy hablaba justamente Néstor del tema del avance sobre las libertades individuales. Me parece que desde distintas áreas interdisciplinarias, y este es el espacio también de la facultad, preguntarnos si realmente reflexionar a un año y medio de cómo ha sido la gestión en general de la clase dirigente. No solo digo del ámbito político, o mejor dicho, la polis en el sentido más amplio de la palabra. O sea, cómo cada uno ha podido responder y cómo de alguna manera vamos a seguir adelante. Me parece que una evaluación es para poder dar un buen diagnóstico, si no siempre estamos repitiendo los mismos errores como ciudadanos, ¿no? Y en eso me parece para concretar un poco también, un poco más este tema del destino y lo que queremos ser. Y acá, discúlpeme que meto un poquito el legado de Belgrano en estos días, ¿no? Cada vez que uno ahonda en la figura de este prócer, en este padre de la patria, o en la figura de Güemes, hace unos días antes, realmente uno dice, la pucha, ¿qué herencia tenemos los argentinos para continuar este legado tan impresionante? De personas que viven austeramente, pero que tienen una magnanimidad que me parece lo que tiene que entusiasmar, por eso uso esta palabra, el entusiasmo, sobre todo en nuestra edad, pero también a las generaciones más jóvenes, no digo de un optimismo iluso, pero sí de una esperanza, yo lo pongo del sentido cristiano, de que ya tenemos una realidad que está entre nosotros y que nosotros tenemos que seguir construyéndola para no delegar, espacios que realmente tienen que de alguna manera, tenemos que ocupar, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol. En el fútbol se gana el partido cuando se ocupan bien los espacios. Entonces, yo creo que en esto me parece, muchas veces, decía Monseñor Jaquinto una expresión muy linda, cómo pasar de habitantes a ciudadanos. Y es una expresión muy teologal. Y el ciudadano es el que se pregunta justamente qué puedo hacer por esto que he heredado. No qué pueden hacer por mí, sino qué puedo hacer yo por esto que nos pertenece y al cual yo tengo que dejarle algo a las generaciones que vengan. Y es el sentido de trascendencia también cristiano, ¿no? En la inmanencia, ¿qué sentido trascendental puedo darle a esto que está sucediendo? Perdón la respuesta larga, pero bueno, uno se... Excelente, gracias, padre. Franco Puma tenía un aporte para hacer, siguiendo por ahí. Hola, sí, estaba pensando hoy cuando hablaban temprano del tema de las relaciones y cómo elegir el destino, que tiene que ver con la libertad y el albedrío. Me pareció como una perspectiva, lo que comentaba Néstor, muy solidaria con lo que puede ser una perspectiva de la psicología, que bueno, yo justamente estoy en la carrera de psicología, respecto de que la terapia por ahí es una forma de querer visibilizar las relaciones que hemos ido tejiendo y que nos están llevando en la dirección en la que vamos, que por ahí no es la que estamos conformes y queremos elegir otra dirección, y bueno, la terapia por ahí es eso, una forma de elegir el destino de vuelta, comprendiendo por qué vamos en la dirección que vamos. Y me pareció que también el hecho de poder hacer, siempre me parece que la posibilidad de hacer una analogía, de alguna forma valida el mecanismo que estamos percibiendo, digamos. Muchas gracias, Franco. Veo muchos estudiantes de psicología, demasiados, empezando por los moderadores y demás. Habría que preguntarle a los otros estudiantes de psicología si ven lo de Franco. Mateo Sufiaurre también, ¿no es cierto? ¿De psicología? Sí, sí, yo soy de psicología también. Bueno, sí.
Si no hay otro aporte, Tamara, ¿querías hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta va para el padre. Padre, cuando usted habló de libertad, ¿qué sucede cuando las personas son privadas de esa libertad? Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando con la trata de personas, que se ve mucho hoy en las noticias, ¿se puede decir que el destino es impuesto ahí, que no tienen la posibilidad de elegir? ¿Sí? Es un poco lo que decíamos en el sentido de que nuestra libertad está condicionada, por eso ponía el ejemplo de esa película, que les digo, si la pueden, no la han visto, vale la pena, ¿no? Que es de este año. Y justamente eso, hay muchas cosas de las, como el caso de esta chica, yo no me acuerdo ahora que sufrió justamente las consecuencias de que escribió un libro en cuanto a las consecuencias de la esclavitud, ¿no es cierto?, en el África. O el caso, por ejemplo, hay una santa, ¿no?, Josefina Vaquita, que justamente lo que sí, lo que podemos decir que hay un espacio, por muy pequeño que sea, donde uno puede darle ese sentido, ¿no es cierto? Y en ese sentido podemos decir que la libertad, hay un pequeño espacio, ¿no es cierto?, en la intencionalidad o en el sentido de lo que uno tal vez puede darle. Ahora, no sé, la pregunta es, muchas veces, ante el dolor o ante el sufrimiento de esa persona en concreto, como viste, yo cité también el Víctor Frank, ¿no? El hombre en busca de sentido, o sea, el hombre que busca justamente ese sentido y que puede darle un significado a eso que le está pasando, ¿no? Por eso, creo que nunca la libertad está negada, pero sí puede estar totalmente reducida la libertad de ejercicio, ¿no? De poder. El tema es si desde uno puede darle un significado a eso que le está pasando, ¿no? y qué sentido transformador, ¿no? Para uno. Honestamente no conozco experiencia, así que tampoco uno puede, experiencia digo más de este tema de la trata de personas, ¿no? Pero que debe ser realmente terrible. No. Yo quisiera agregar un poquito también con lo que decía Franco, cómo en las terapias, pero también a nivel colectivo, podemos apropiarnos de nuestra propia historia también. Yo veo que a veces tenemos bastante enojo con nuestra propia historia. Y me parece que es un desafío entre todos de cómo amigarnos y hacer más amable esa historia, aun cuando puede ser dolorosa, de esa apropiación de la historia con sus luces y sus sombras, ¿no? De cosas que son inmodificables y que, bueno, por eso ahí vos, Néstor, hoy citaste a Romano Guardini, al cual uno tiene tanto aprecio, que sería cómo aceptarse a sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí, reconciliándose con uno, también aceptar a los demás y por tanto ser partícipe de en ese encuentro de libertad, de este camino, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias, padre. Hipólito, ¿vos tenías una pregunta para hacer? Buenas. Sí, tenía una consulta, una pregunta. ¿Una persona puede llegar a ser capaz o no de percibir o percibir este peso o fuerza que tiene el destino en su vida? O sea, hay gente que es capaz y gente incapaz de darse cuenta para qué vino o cuál es su misión o cuál es su destino. Matías. No, adelante. Y sí, yo creo que es en el punto, viste, de cómo nosotros podemos desarrollar, que me parece que es un tema también para trabajar a nivel de nuestras escuelas, ¿no? Luego todavía seguimos con un modelo bastante enciclopédico intelectualista, de cómo desarrollar la conciencia, ¿no? La conciencia de lo que somos, de lo que hacemos, recién decíamos de nuestra historia, y a partir de ahí desarrollar esa habilidad para descubrir nuestra propia vocación. Yo no diría que hay incapacidad, me parece que muchas veces, bueno, se priorizan otras cosas y por tanto, bueno, uno puede ser menos consciente y por tanto la libertad de estar un poquito más reducida. Tampoco podemos negar que hay otros aspectos como la enfermedad o muchas otras situaciones que también son un condicionante muy grande. Y eso en el lado de lo que decías vos, Tamara, también, ¿viste?
qué sé yo, uno piensa, por ejemplo, acá tengo acá al lado, uno también estaba, las chiquitas del Hogar San Camilo, los que animo, ¿no? Con dificultades psicomotrices profundas, ¿no? Y realmente la existencia de esas personas, la mayoría abandonada por sus familias, cuando el padre Percara hizo ese hogar, realmente descubriendo el signo de los tiempos, porque en Paraná no existía eso, cómo a tantas personas la ayudó a reencontrarse con otro aspecto que muchas veces negado digo, en el orden de la trata de personas que vos decías, Tamara, hay otras también realidades, ¿no? En donde realmente podemos decir, bueno, esa va a ser su vida. Y esto es lo escandaloso también y provocador también de que no hay respuestas tan fáciles, ¿no? Desde la teología podemos decir, bueno, que hablamos, ¿no es cierto?, de que, bueno, toda existencia es un regalo de Dios y por tanto un regalo para los demás también. Y muchas personas cambian su manera de ver las cosas o sus prioridades y valores a partir justamente de esas realidades, ¿no? Del contacto con esas realidades realmente dolorosas. Bueno, de mi parte, para contestarle a Hipólito, si entiendo cuál es el sentido de su pregunta o su enfoque de la cuestión, apunta al núcleo duro de la filosofía, ¿no? Porque casi es como decir, podemos filosofar, todos pueden filosofar, porque hacerse la pregunta por el destino, por quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que hago, cómo me equivoqué, ¿sí? Que nace del asombro, de la duda, de las situaciones límites, es la filosofía misma. Recuerden que hay una diferencia entre el filósofo técnico o alguien que elige una profesión, que son algunos o somos algunos, y lo que dice Aristóteles de que todos podemos filosofar, ¿no? Todos los hombres amamos el saber. Entonces, la respuesta es sí, yo creo que todos los seres humanos están capacitados para hacerse esa pregunta acerca del destino y tratar de responderla de alguna manera. Yo creo que no hay nadie puede decir, no hubo algún momento en mi vida donde yo les decía, caminé por el borde del mar o me senté a tomar unos mates junto al río o a comer unas mandarinas debajo del sol en el patio de casa y no me hice preguntas acerca del destino. El problema no es ese, para mí el problema es que hay intenciones, proyectos, no sé qué otro nombre ponerle, que invitan a que la gente no haga eso. Para mí ese es el problema, ¿no? Estamos rodeados y bombardeados de entretenimiento, ¿sí? De actividades, de cosas productivas, que en el fondo por ahí están buscando este hecho de que no nos sentemos a pensar en nuestra propia vida. Pascal decía, el gran problema de la humanidad es que no podemos permanecer una hora sentados en el sillón en casa, ¿sí? Entonces, a lo que plantea Hipólito, que me parece que es buenísimo y muy digno de pensarse, yo respondería que sí, que todos podemos, salvo obviamente que haya algún problema mental o alguna incapacidad, pero si no, yo pienso que cualquier persona con la que me cruzo, en cualquier circunstancia y que esté haciendo cualquier labor, ella misma está luchando con el destino. Y por eso la respeto, ¿no? Muchas gracias a ambos. Bueno, muchas gracias. Ahora hacemos las dos últimas preguntas ya del encuentro. Mateo también tenía otra pregunta más. Así que es tu otro momento de brillar. Sí, ahí está. Las dos estaban hechas antes de saber que iba a tener que decirlo. Sí. El destino y la suerte, ¿cuál es su relación? ¿Son enemigos, se asocian o se contradicen uno con el otro? ¿O son lo mismo? Ajá. Yo creo que no son lo mismo, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero están cerca, es como que juegan en el mismo equipo, estarían de un lado de los dos equipos que por lo menos estamos pensando que pueden iluminarnos para responder a la pregunta del destino y lo que nosotros queremos, ¿está? Pero es una distinción que tiene más valor en términos semánticos o descrito que en términos vitales. Porque por ahí vitalmente uno puede decir, uy, qué suerte, elegí bien, o qué suerte me tocó esto. Y puede
sin temor a equivocar, asociarlo con el tema del destino, ¿no? Esta idea de nos cayeron los dados, o esto que decía Shakespeare, ¿no? El destino es el que baraja las cartas, ¿no? Y ahí habría una idea de destino y de suerte. Pensemos en el juego de cartas mismo, ¿no? Si nos ponemos a jugar no sé, al chinchón, al póker, a lo que sea, ¿sí? La suerte de que te haya tocado esa carta para poder, o al truco, ¿no? Para poder armar una buena jugada. Entonces, en ese sentido yo asociaría los conceptos. No sé si hay alguna otra distinción, y si la hay no es más que nada de términos semánticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente. Padre, ¿usted quiere aportar? No, en ese sentido no, prácticamente no hay tanta distinción, la suerte, ¿no? La suerte aparece sí en la Biblia, pero aparece más bien como la propia vida que está en manos de Dios, ¿no? No tiene algo que tenga una significación propia, ¿no? Es más bien del mundo, entre comillas, pagano o extrabíblico, ¿no? La expresión, no, en ese sentido, no. Qué suerte para la desgracia, se decía antes. Bueno, gracias. Nadia Retamar, ahí va a ser la última pregunta del encuentro. Hola, sí, déjame que la busco un cachito. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Más que una pregunta podría decirse que es como una reflexión, como para que me interrumpan o me digan que está mal o bien. Dale. Bueno, podría decirse que muchas veces el concepto de destino nos abruma, llevándonos a buscar algo que nos controle y a nuestro destino, por ejemplo, el Estado, algún jefe, nuestros padres, etc. ¿Hola? Sí, me parece que se cortó. Ajá. ¿Podés repetirlo? ¿Es esa idea, esa frase? A verla. Nadia, medio como que no sé si se cortó o era eso solamente lo que tenías que decir. Yo por lo menos lo que entendí es que asoció destino en el sentido de fuerza exterior a nosotros y lo identificó con padres, Estado, partido, iglesia o algo por el estilo, ¿no? Y la posibilidad, que es una posibilidad muy humana, de entregarse a ese destino, que es como decir, vivir en la heteronomía, donde otra persona, otro grupo o alguien nos va diciendo y nosotros transitamos ese camino preestablecido, o sea, el lugar al que nos dirigimos ya está predeterminado y simplemente tenemos que obedecer, ¿no? Y transitar por ese camino ya premarcado, ¿no? Claro, lo que más quería decir es que por ahí muchas veces lo difícil en realidad es ser libres o tener que elegir nuestro destino, que es más fácil por ahí dejarnos llevar o a veces lo buscamos. Perfecto, Sí. perfecto. Yo agregaría que en el contexto que estamos, está buena la apreciación de que también en el contexto que estamos viviendo, me parece también cada vez en esa inseguridad hay más miedo al error. Entonces a ejercer la libertad y uno va delegando esa libertad colmando la expectativa de otros, ¿no? Entonces, justamente me parece un desafío. Más Un cuando desafío el hecho de lindo libertad tiene un montón de caminos. Claro, y un desafío lindo de la edad de ustedes, también cada uno de nosotros en la etapa que nos toca vivir, es justamente descubrir eso propio genuino, ¿no? De uno, esa propia originalidad, que bueno, dentro de la circunstancia que a cada uno les toca vivir, le va dando ese condimento especial, ¿no? Bueno, por eso me parece que en ese sentido nuestra vida también es una obra de arte, ¿no? Y ahí me parece está en jugar nuestra propia libertad dentro de las cartas, como decía Ernesto, de las cartas que están echadas. Yo puedo jugar con 3-4 al truco, pero cómo afronto esa jugada, o la habilidad con que afronto esa jugada, eso sí depende de mí.
para los chicos de psicología, muy recomendable el texto de Eric Fromm, Miedo a la libertad, para explicar esto que dice Nadia, este fenómeno tan particular de que realmente le tenemos miedo a la libertad. Por ahí hay una tendencia patológica a buscar la heteronomía, a buscar que otros nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias a los dos por la respuesta. Así que bueno, creo que hasta acá llegamos en esta edición del café. Obviamente, bueno, quiero agradecerles justamente, bueno, a Néstor, al padre Matías, por la predisposición, por la buena onda de esto de arrojarse a un encuentro, a intercambiar conocimiento e intercambiar justamente la formación de cada uno. Y bueno, así que nos vamos a estar despidiendo. Gracias a todos a los que se quedaron, a los que no se quedaron, a todos por igual. Bueno, gracias a los centros de estudiantes también por la mano gigante que dieron en la organización. Y así que bueno, nos estaremos viendo en una próxima edición del café. Así que bueno. Gracias de parte nuestra también. Gracias. Franco, si vos por ahí podés guardar las preguntas, no sé si se pueden guardar las preguntas, por lo menos para tener una idea, porque seguramente hubo preguntas que vos no verbalizaste y por ahí nosotros podemos saberlas. Y una cosa, yo, si me permitís, Franco, agradecer y a la vez también esto tan lindo de que pregunten sin miedo, ¿vieron? Me parece que esto es lindo de las generaciones, ¿no? La espontaneidad y este cara a cara que propuso Néstor, ¿no? Me parece también lo hace más cercano, ¿no? Pese a la virtualidad. Sí. Y que estamos necesitando estos espacios. Por eso los felicito a los chicos que han organizado este espacio, más allá de las personas que circunstancialmente estamos hoy. Y también provoca a que, bueno, la facultad hoy también hace un servicio tan lindo, ¿no? En este sentido. Exacto. Tal cual. Adhiero. Gracias a todos que están poniendo ahí en el chat. Muchas gracias a ustedes. Bueno, felicidades, ¿eh? Buenos exámenes a los que tienen que rendir. Chao, muchas gracias. Están condenados a reprobar, tiene su destino. Exacto. O como dijo un famoso presidente, estamos condenados al éxito. Eso tendríamos que haber analizado. Tal cual. Un abrazo para todos. Muy bien. Chao.